En el anillo más externo del sistema Tarsis, donde los anillos de hielo de un gigante gaseoso filtraban la luz del sol en filamentos pálidos, flotaba el monasterio orbital Arete. Era una ciudad suspendida en la nada, cúpulas de cerámica microperforada, claustros en 0G. Jardines de musgo alimentados por condensadores de vapor y corredores envueltos en vitrales que proyectaban mapas estelares como confesionales de vidrio. Su estructura, a primera vista, parecía dedicada a la contemplación, a medias era cierto. Los hermanos y hermanas del monasterio habían venido de mundos y de estaciones independientes, de colonias agrícolas y astilleros, de búnker térreos y de naves de rescate. Habían llevado allí algo más que votos, habían traído tácticas, códigos, juramentos y una fe que no sabía limitarse a lo espiritual. Esa fe se había convertido en obstinada maquinaria. La razón real por la que Arete existía en el borde del sistema no era solamente la devoción. Era la ubicación, un punto de vigilancia natural, una atalaya que miraba hacia la vía infinita donde las señales de la flota de Gatran empezaban a tomar forma. Los Gatran eran una especie que apreciaba el orden como una ecuación, territorio por recurso, expansión por jerarquía. Eran altos, con placas segmentadas como escamas de obsidiana y ojos como ventanas de lente, con una comunicación que se sentía más como un conjunto de actualizaciones que como música. Habían llegado a decenas de sistemas, añadiendo mundos al catálogo con una precisión que dejaba poco espacio para la improvisación humana. Exactitud contra improvisación, pero las improvisaciones humanas llegaban con religiosidad. En la mañana orbital, si se podía llamar mañana a la lenta oscilación de rojos y dorados filtrados por anillos de hielo, surgió la primera señal Gatran. No fue un ataque. Fue una transmisión en un dial limpio, un protocolo de reclamación diplomática, una petición formal y fría para que Arete se rindiera y cediera sus instalaciones, su repositorio de semillas bacterianas y su banco de memoria genealógica. La flota reclamaba útiles y locus para su red. Arete respondió con silencio y con la que para el universo era la cosa más peligrosa, la atención humana. No enviaron una transmisión de guerra, enviaron un registro de nombres, genealogías y juramentos que resonó en los canales como si fuera un cántico mecánico, cada número era una promesa, cada promesa un plan. El primer encuentro visual causó algo que no estaba en ningún manual de guerra, los Gatran registraron la devoción humana y la subestimaron. Para una mente que medía intenciones por la probabilidad estadística de pérdida-beneficio, la insistencia humana en símbolos, un rosario reciclado en titanio, una bandera que no correspondía a ninguna gobernación. El dibujo de una niña pegado al casco de un piloto, se registró como ruido. Y el error de considerar la fe humana como ruido fue el primer sedazo en la red de su cálculo. En la superficie cristalina de la estación, la cámara de vigilancia mostró una nave Gatran recortándose contra la aurora del planeta, su casco abultado como una concha, formal, glacial. Alguien, un hermano no militar, colocó unas cuentas de oración dentro de un depósito de cristal vacío. La cámara captó la luz que atravesaba las cuentas y las transformó en una línea dorada. El algoritmo de reconocimiento lo clasificó como artefacto ritual, no ofensivo. Bajo esa clasificación hubo un error, la cadena de cuentas no era solamente un recuerdo, era también un contador. Porque el monasterio no era únicamente oración. En el subnivel copas, detrás de libros, detrás de imágenes, las paredes guardaban planos de maniobras, datos de asaltos orbitales y calibraciones de contramedidas que habían sido largamente olvidadas en favor de lecturas de salmos. Las cuentas de oración servían, conectadas a filamentos de cobre, como interruptores de una red de baja potencia que solo se activaba cuando el monasterio detectaba la intención de colonizar o de reclamar a la fuerza. La fe había aprendido a camuflarse de religiosidad, la devoción humana había aprendido a ser trampilla. Los Gatran enviaron un emisario de cristal y metal, con su voz codificada como serenidad. Envió un ultimátum que olía a demografía y piezas intercambiables. La respuesta de Arete fue una declaración de propiedad espiritual, una lista de nombres y promesas y la activación de las cuentas de oración como sensores. Para los Gatran,
La reacción humana fue una curiosidad táctil, para los humanos, fue el primer tirón de la cuerda que tensaría todo el sistema como un laúd. En la orden más silenciosa, el prior de defensa, una mujer de mediana edad con cicatrices que marcaban viejos cataclismos de arquitectura, colocó sobre la mesa, junto a la botica de rosarios, un estandarte quemado. Una bandera que había sido recogida de la última colonia que había sacrificado todo. Era una tela negra con una costura metálica, chamuscada, y en el centro una placa de acero donde alguien había soldado la frase en una lengua antigua que no permitía rendición. El estandarte era un punto de enfoque. No había discursos, solo miradas y la práctica antigua de preparar cartas en secreto. Se escribieron nombres, se asignaron puertas, se midieron rumbos de escape y combate con manos que rezaban al mismo tiempo. En ese cruce entre lo sagrado y lo práctico, los humanos del monasterio encontraron su primera ventaja, la fe les dio tiempo, y con tiempo llegaron opciones. El monasterio Areté no era dirigido por un único comandante en el sentido militar, era una cofradía organizada en células de responsabilidad. Cada celda tenía asignada un nombre, una función y una memoria que podía desencadenar la maquinaria de defensa si fuera necesario. El prior de defensa era Escara Ilán, pero la mente logística pertenecía a un hombre al que le habían dado el título de cartógrafo táctico, Mateo Arboleda. Mateo era un exoficial de convoy que había pasado su juventud calibrando rutas de contrabando y su madurez memorizando versos solemnes. Tenía la elasticidad mental de quien puede ver un combate como un poema con estrofas, pasos a seguir, resonancias, silencios. Él no creía ni descreía de la misma forma que los monjes oraban, su fe era una pieza de equipo, templada con escepticismo. Desde la torre de estrategia, Mateo desplegó un holograma del teatro de operaciones, el gigante gaseoso, los anillos helados, la trayectoria de la flota Gatran que lentamente se acercaba. La proyección no reveló aún hordas, la flota avanzaba en fracciones medidas, enviando sondas de escaneo, midiendo la infraestructura, simulando la suavidad de una reclamación voluntaria. En los registros de la proyección, el cartógrafo pasó por las entradas, las defensas de Areté eran insuficientes para un ataque frontal. Eran suficientes para convertir el entorno en un tablero con trampas. Areté había tenido, durante décadas, un programa de monasterio milicia, religiosos que aprendían a disparar, estrategas que cantaban. Sin proclamas, ese código volvió a servir. Las aulas de canto se convirtieron en talleres de calibración, las velas en los altares fueron reemplazadas por microreactores que podían emitir pulsos de EMP localizados. No se trataba de violencia sin sentido, sino de la ingeniería del sacrificio. La colonia estaba dispuesta a perder secciones no vitales para salvar el núcleo de su memoria y su banco biológico. Sacrificio planificado. El acto humano supremo no era siempre defender cada metro, sino elegir qué conservar y qué ofrecer. El plan se articuló en 3 movimientos: confundir, negociar, destruir la logística de asalto. Primero, la red de hora, operaciones de respuesta Areté, desplegaría pantallas holográficas que replicarían rutas de escape falsas, se cortarían los anuncios de firma, las balizas, mientras se amplificaban otras señales. Segundo, una delegación diplomática, en el sentido puramente performativo, respondería a la flota para ganar tiempo. Tercero, en el vacío, se activaría la cadena de contadores vinculados a los rosarios, un sistema antiguo conocido como el ángel cuyo propósito no era destruir a la flota enteramente, sino privarla de la capacidad de catalogar y recuperar. Era una operación de borrado, si no podías reclamar una cosa, la flota no podía sumar el mundo a su imperio. Pero para que el ángel funcionara, necesitaban un sacrificio mayor, el banco de memoria genética no podía ser movido sin destruirse. El monasterio decidió que, si era necesario, haría una transferencia de conciencia parcial a las cápsulas de la biblioteca viviente. Y luego detonaría las cámaras de almacenamiento para que la flota no pudiera capturar los datos útiles. Era una opción brutal y ritual. Mateo la llamó el canto del último archivo.
Se trazaron rutas de explosión, cargas de calor y microfracciones magnéticas. Las decisiones no las tomó una solamente, cada miembro debía escribir su propio burn letter, una nota quemada que luego sería ensamblada como llave para la detonación. Ese acto era a la vez práctico y litúrgico, poner la mano en una llama para purificar. Los Gatran avanzaban con su costumbre de ofrecer un acuerdo antes de un avance. En su mentalidad, la mayoría de los sistemas aceptaban. No entendían que la insistencia humana en un símbolo, un estandarte quemado o unas cuentas de oración, podía esconder no solo nostalgias, sino recursos físicos. Para ellos, la fe era un elemento de antropología, para los humanos, la fe era camuflaje y disparador. En los talleres, el brazo derecho de Mateo, una ingeniera apodada Nala, atornilló un conjunto de filamentos a una cadena de cuentas. El dispositivo parecía ridículo, una especie de rosario con microactuadores. Pero su función era simple, cuando la cadena, al ser sostenida por 7 manos diferentes, transmitiera una llave genética a través de impulsos rítmicos. Activaría una secuencia de borrado que fragmentaría los bancos de memoria en miles de partículas no reensamblables en un lapso menor al de una órbita. Se asignaron papeles. Algunos voluntarios se encargarían de proteger la red de energía, otros, de cortejar a la flota con simulacros de rendición, otros, de preparar la detonación y ofrecer la memoria. Entre ellos estaba Lira Vázquez, la madre de una niña que dormía con un dibujo pegado dentro de su casco. Ella llevaba una pequeña caja de madera con una fotografía de su familia y una carta vieja, en algún momento, la quemaría y dejaría las cenizas como parte de la llave. Esa caja no tenía nada que ver con la eficacia técnica, pero era una pieza necesaria del ritual, la unión entre lo que uno ama y lo que se está dispuesto a perder. La decisión de sacrificar era, para los humanos, un acto de fe que a la vez servía de contabilidad militar. Mientras la flota ajustaba su curso, la monasterio inició la operación de confusión. Simulaciones de tráfico, transmisiones falsas sobre supuestas evacuaciones, campañas de rumor hacia los sensores Gatran para que dirigieran sondas hacia rutas que no llevarían a nada. En el teatro de la estrategia, Mateo mantenía la calma como si estuviera afinando un instrumento. La ironía divina de todo esto era que la devoción humana, su canto, su resistencia ritual, servía mejor que cualquier escuadrón. Un hombre rezando pudo ser tan letal para un invasor que una batería de misiles. La flota Gatran no era tonta, cuando detectó la red de contramedidas y las señales de ruido, no retrocedió. Aumentó la presión. Mandó drones de malla fina, enjambres que parecían flores mecánicas, capaces de anidar en los huecos de una estructura y reproducirse como insectos hexagonales. Los drones comenzaron a establecer nodos de enlace alrededor del anillo del monasterio, enviando impulsos, pidiendo verificación de propiedad, marcando puertas como protocolos muertos para su análisis. La respuesta humana fue puramente metódica, cada corredor, cada sala, cada altar se convirtió en ocultamiento, cada persona asumió que la vida era ahora un recurso transmutable. La calma era profunda, su cualidad era atlética. En la profundidad de los subniveles, se activó la primera fase del ángel. Un humano sostuvo el rosario conectado a la red, momentos después, otro lo sostuvo, 7 manos, con el peso de juramentos personales, cerraron el circuito. Las cuentas crepitaban con impulsos, el banco de memoria empezó a fragmentarse en subdatos que, en su mayoría, se diseminaron como partículas en microcontenedores. En superficie, una protesta pseudo-diplomática de la delegación humana, una representación simbólica de ancianos y señoras con velos, salió a las cámaras. Se vio dignidad, los Gatran calcularon reducciones de resistencia y enviaron operadores para interceptar. No esperaban el acto siguiente. La flota desató tácticas quirúrgicas. Drones de pulso y anclas gravitacionales comenzaron a tensar las estructuras del monasterio. El sonido de metal tensándose no es algo que el vacío pueda transmitir, pero las vibraciones existían en las placas y en las mentes. Las ventanas vibraron, las cúpulas, diseñadas para la contemplación, empezaron a crujir como conchas.
Fue entonces cuando los humanos ejecutaron la segunda fase, conceder lo aparente para ganar lo real. En la cubierta Lyra tomó la caja con la fotografía y la cartera de cartas quemadas, la colocó en la cámara de detonación menor como parte de la llave. Con manos firmes, abrió la solapa y dejó que el humo naciera. Un nombre se consumió, uno de los apellidos de su familia, y con él la intención de que ese registro fuera Jezebel por un invasor. La destrucción fue un rito. La flota detectó el humo, el aroma de carbono en el sensor atmosférico, y garantizó que la captura física de materiales era esencial. Desplegaron brazos de sujeción para arrancar paneles, pero en la operación humana cada panel arrancado desaparecía detrás de una cortina. Trampas adhesivas que encapsulaban el metal en membranas que lo convertían en residuo no recuperable. Era ingeniería del sacrificio sin duelo, perder por elección para salvar la esencia. A nivel táctico, Mateo desplegó maniobras de desorientación. Se abrieron cámaras de espejo en el anillo que replicaron múltiples imágenes del monasterio, señales de tránsito falsas hicieron que la flota enviara recursos al brazo equivocado. Era teatro calculado, cada error de la flota costó tiempo. Los Gatran, acostumbrados a conquistar mundos por su eficiencia, se quedaban atascados en los laberintos humanos, promesas, trampas, rituales y la elasticidad de una mente que puede improvisar sobre la marcha. El primer gran intercambio culminó cuando una oleada de drones cortó el flujo de energía de uno de los módulos vitales. La reacción fue inmediata, los monjes técnicos enviaron nanoreparadores de emergencia, mientras en la cubierta los voluntarios con placas de choque improvisadas formaron líneas de defensa. No era una batalla gloriosa, era una colcha de retazos hecha de fe y de chatarra. El conflicto tomó una dirección inesperada cuando los Gatran comenzaron a usar cifras, comenzaron a etiquetar personas como datos útiles y no útiles con una frialdad que mataba la sorpresa. Sus ondas de escaneo empezaron a identificar patrones en la memoria residual que quedaba, intentando recomponer fragmentos de ADN y registros. Fue entonces cuando el ángel demostró su tamaño, las partículas de datos que se diseminaban no solo eran ruido, eran trampas. El monasterio había sembrado datos falsos que cuando eran reensamblados devolvían no la genealogía, sino instrucciones de autoprotección que convertían a la nave captora en una caja seca. Los drones Gatran empezaron a quedar inútiles, transformando la intención de captura en un boomerang de pérdida. La flota respondió con escalada. No solo querían datos, querían demostrar autoridad. Ordenaron la primera expulsión parcial y comenzaron a presurizar con ondas de microgravedad para desalinear el anillo. Estructuralmente, Arete empezó a sufrir. Cúpulas se desplomaron, jardines murieron en segundos cuando las raíces fueron cortadas y el agua congelada se escapó como lágrima. Hubo héroes anónimos, un joven que cortó la coraza de una esclusa con las manos para minimizar la pérdida de aire, una vieja maestra que ocupó la cámara de oxidación para recalibrar un motor a mano desnuda. Estos actos, sin celebridad, fueron la columna central de un sacrificio que se iba volviendo global. Entre las piezas simbólicas, la bandera chamuscada colgó más tiempo que muchas expectativas. En su costura oxidada, algunos dejaron mensajes con el fuego, nombres de asentamientos perdidos. Más que un símbolo, la bandera se convirtió en un compás, un recordatorio de que renunciar era una técnica y que la resistencia era una forma de liturgia. La flota se enfrentó entonces al fenómeno humano que no estaban preparados para calcular, cuando el riesgo de capturar algo valioso era mayor que la ganancia, para un colonizador que prioriza sumas. La pérdida era intolerable. Los Gatran recalcularon. La flota ya no jugaba con probabilidades. Había decidido que si la captura no era posible, al menos haría un ejemplo de la obstinación humana. Ordenó un ataque de purga, una técnica que liaba ondas de choque electromagnéticas con microimplosiones dirigidas a la infraestructura de datos. El objetivo no era destruir los cuerpos, los Gatran preferían catalogar cuerpos, sino disolver la memoria que los convertía en más que vacíos. Para ellos, borrar una cultura era tan eficiente como conquistarla.
La estrategia humana se enfrentaba a una cuestión ética, defender la carne o defender la memoria. La respuesta fue brutalmente humana, defender la memoria. Mateo trazó la acción final con la precisión de quien compone una pieza musical para una orquesta que sabe morir. Seleccionó a quienes permanecerían, a quienes integrarían la llave y a quienes serían los detonadores. Había voluntarios para cada papel, algunos serían los escudos, otros el corazón que forzaría la detonación. El plan exigía que el ángel se extendiera no solo en la órbita interior, sino que también alcanzara el anillo físico del planeta. Un sacrificio que convertiría el banco de memoria en una nube de partículas que durante generaciones invisibilizaría a Tarsis para cualquier red. Era, explícitamente, la negación de la reclamación. Para asegurar que la flota no recuperara nada, la detonación debía producir una nube de nanocarbono que encapsulara toda señal hasta el punto de que la galaxia solo vería un vacío. Era incandescentemente efectivo y escalofriantemente definitivo. Lyra, que había consumido su carta, ahora tomó la posición del detonador secundario. Su hija dormía en un módulo sellado, protegida por la red de salvamento que los monjes habían montado. No habría románticos albas, no habría industrias de rescate más allá de su círculo. La opción fue dolorosa, el sacrificio debía ser completo, pero con orden. Mateo se aseguró de que los que morirían lo hicieran con la dignidad posible, con pensamientos puestos en nombres, con la imagen del dibujo de la niña enrollado en un bolsillo, con las cuentas de oración vibrando. Cuando la flota comenzó su barrido de purga, los monjes activaron la cortina espejo, redirigiendo una ola directa hacia los nodos Gatran. El efecto fue inmediato, drones que entrañaban datos perecían a una lógica de resguardo que no estaban programados para resistir. Cielos artificiales de circuitos estallaron como constelaciones fragmentadas. Pero la flota persistía. Entonces ocurrió lo más humano de todo, una acción de pura improvisación táctica que ningún cálculo podía predecir. Un equipo de voluntarios, liderado por un veterano que hacía años había sido un prisionero en una estación de minería, decidió que la mejor manera de garantizar el borrado total era crear una detonación de cadena desde el interior del anillo hasta el depósito principal de memoria. La detonación necesitaría energía que no tenían, necesitaba combustión de módulos que aún estaban siendo reclamados. El veterano, con manos rápidas y una placidez que nada más podía justificar, activó la secuencia y dijo lo que había que decir en una mente que no necesita voces. Que estaba dispuesto a morir por algo que no podía explicar con lógica. La detonación fue simultánea en varios puntos. El tiempo se comprimió en segundos. Las cargas microfísicas liberaron nubes instantáneas de partículas que se fusionaron con la atmósfera de la estación y el anillo. Las cuentas de oración, conectadas a los filamentos, transmitieron las señales finales, una clave genética que los convertía en ceniza de datos. Los bancos de memoria comenzaron a desmaterializarse en patrones que el enemigo no pudo recomponer. El monasterio vibró con un sonido que era a la vez maquinaria y canto humano. La ironía divina, los rosarios, símbolos de fragilidad, se convirtieron en catalizadores de borrado. La flota, que había confiado en su superioridad material, sufrió pérdidas no solo de hardware sino de información. Drones que se rearmaban con datos falsos explotaron en cadena, plataformas de captura que habían creído tener registros válidos se apagaron, sus búferes llenos de ruido y residuos imposibles de ordenar. Pero la victoria humana tuvo un precio atroce, el anillo perdió su vida. El monasterio, su jardín de musgos, las cúpulas y buena parte de sus habitantes quedaron dentro de la nube, sujetados por un destino que buscaba borrar su nombre del catálogo galáctico. Los voluntarios que encendieron la cadena permanecieron en sus puestos, con rostros iluminados por la luz azulada de las pantallas como si fuera la última hora de un oficio. En los segundos finales, mientras el ángel completaba su secuencia, Mateo observó por la última ventana la silueta de la flota huérfana de nombres. Había en su mirada algo que no era triunfalismo ni derrota, era la certeza de que la fe, practicada como táctica, había abierto un hueco nuevo en la galaxia. Había un efecto secundario,
La explosión no solo borró registros, alteró las trayectorias de navegación en la región. El nombre del planeta y del anillo se convertirían en una anomalía. Para muchos fuera de la órbita, Tarsis sería un punto negro en mapas que la flota ya no podía ni catalogar ni reclamar. La humanidad allí había convertido su memoria en progreso no reconocible. Era, en su forma, un acto de rebelión sistémica. El silencio que siguió fue denso y pesado como la ceniza. Del anillo quedaron jirones, de la infraestructura quedaron fragmentos que flotaban en órbita y que la gravedad del gigante comenzaba a arrastrar como si el planeta reclamara lo que fuera su flujo. Había supervivientes, algunos en cápsulas, otros abrazados a trozos de estructura. Se escucharon los latidos de organismos reconfigurándose, se percibió el llanto como genealogía, no como clamor. La hija de Lyra abrió los ojos en un módulo hermético, confundida, y su madre la sostuvo como si la gravedad misma fuera un sacramento. Los nombres, sin embargo, ya no estaban donde solían estar. Los bancos de memoria se habían convertido en polvo que la red galáctica no podía recomponer. No había perdedores imaginables, solo el sentido de que algo había cambiado. En días y semanas, la flota retrocedió lo suficiente para recalcular. Los Gatran enviaron sondas que buscaron restos, que inspeccionaron partículas, que intentaron recomponer datos a partir de retazos. Encontraron nada más que una nube de ruido. Fue una derrota que no cabía en sus archivos, la imposibilidad de reclamar porque la cosa que reclamaban se había vuelto irreconocible. La galaxia, empíricamente, aprendió una lección. La palabra humano no era ya sinónimo de débiles reclamables, era un nombre que podía esconder estrategias que convertían la posesión en imposibilidad. Las repercusiones se extendieron. En sistemas próximos, colonias que habían sido ensombrecidas por la expansión Gatran comenzaron a mirar con otro prisma, la posibilidad de organización basada en comunidades de fe, no necesariamente religiosas, sino en la fe en la solidaridad, se volvió un acto de defensa. Nuevos movimientos surgieron, no organizados por autoridad central, sino por redes de historias y tácticas aprendidas. Los que habían presenciado la nube de Tarsis no podían olvidar la imagen, la bandera chamuscada todavía ondeaba, sostenida por una barra que sobresalía de un esqueleto metálico. En esa bandera, alguien había pintado con remanentes de pintura la silueta de una semilla. La semilla era mensaje y promesa. Entre los supervivientes del monasterio, la memoria se reconstruyó de otra manera, no como un banco frío que un poder cualquiera podía indexar, sino como historias vivas contadas en voz baja. En la capilla, un grupo se reunía para cantar los nombres de los que se habían quedado en el anillo. Sus voces no realizarían jamás la magia de restaurar datos desaparecidos, pero harían algo más antiguo, mantendrían la continuidad cultural como fuego vivo. En sus manos, la oración volvió a ser oración sin el peso del cálculo militar, sin embargo, la mezcla de devoción y táctica permaneció como enseñanza. La tecnología que sobrevivió fue compartida con comunidades cercanas, técnicas de confusión, protocolos para transformar la memoria en inocuidades cuando la captura se volvía inevitable. La galaxia empezaba a adoptar medidas sencillas, si un mundo no podía ser reclamado, podía ser hecho impracticable. Hubo además una consecuencia inesperada, reputación. El nombre humano saltó en la red social de los mercantes y los contrabandistas como epitafio de peligro. Contratos comenzaron a incluir cláusulas que no mencionaban a los humanos por xenofobia, sino por prudencia. No comerciar con sociedades humanas que practiquen, borrado. Esa etiqueta se volvió un arma. Donde antes la palabra humana podía significar oportunidad barata, ahora era una advertencia. La flota Gatran, más pragmática, ajustó su algoritmo de expansión, más sondas, más cautela, más diplomacia. Y la diplomacia humana, en muchos puntos, tuvo una nueva fortaleza, su fama de impredecibilidad. En el monasterio, en las ruinas que flotaban y en las pequeñas cápsulas que descendieron con la ayuda de estaciones amigas, comenzaron nuevos rituales de memoria. Se intercambiaron objetos simbólicos,
La bandera chamuscada se plegó y se convirtió en estandarte de elección. La caja de madera con la fotografía, ahora carbonizada en parte, se preservó en una urna. Las cuentas de oración interconectadas con filamentos descansaron en un altar como un recordatorio de que la fe había sido tácticamente virtuosa. Entre la nueva generación, hubo quienes aprendieron tácticas y quienes aprendieron canciones. Algunas historias se hicieron leyenda, la del veterano que encendió la cadena, la de Lira y su hija, la de Mateo que vio la aurora final. Estas historias no se almacenaron en chips que un invasor pudiera leer. Se guardaron en la respiración humana. La galaxia, lentamente, reorganizó su sentido de riesgo. Donde antes la expansión se parecía a un contrato de propiedad, ahora era un mapa con zonas sombreadas. La reputación humana creció no en músculo, sino en voluntad. Y la voluntad se manifestó en la forma de alianzas, naves mercantes que ofrecían cobijo, estaciones científicas que adoptaron protocolos de borrado. Pequeñas colonias que incorporaron el canto como herramienta de economía defensiva. Para algunos, la técnica fue un arma. Para otros, una lección moral, proteger la memoria por el valor intrínseco de la memoria. Mateo, superviviente herido por esquirlas, observó las cenizas de la biblioteca desde una cápsula que descendía hacia una estación amiga. No estaba seguro si su acto era justo ni si era santo. Lo que sí sabía era algo más concreto: la galaxia había aprendido. Aprendió a contar el precio de la obstinación humana y a pesar de ello sentir temor. Aprendió que cuando la devoción se combina con el ingenio, se crea un umbral que ni primos de cálculo pueden pasar sin perderse. En la distancia, la flota reorganizó su política de expansión. Mas no todo fue venganza. Algunos Gatran, aquellos con menos apetito por la pureza de la suma, empezaron a medir lo que habían visto, una especie que no pedía nada sencillo y que prefería destruir su presente antes que entregarlo. Eso dejó una semilla de respeto y de cautela. Y la reputación humana, en los corredores de potencia, empezó a funcionar como un dique. Los humanos de Arete se convirtieron en un ejemplo y una alerta. La capacidad de sacrificar un planeta en defensa de la memoria era una vara que muchos ahora preferían evitar medir sin cuidado. Con tiempo, la hija de Lira se convirtió en una narradora. Su dibujo, protegido por una madre que había aprendido la importancia de las imágenes, fue replicado en tela y compartido. Era un signo pequeño, una niña y una casa. Se convirtió en símbolo de lo que se defendía, la posibilidad de un mañana que nadie podría cuantificar sin atender a la humanidad detrás de las cifras. La bandera chamuscada quedó como estandarte en la cubierta de una estación amiga, donde viajeros de todos los sistemas la venían a tocar como quien toca una reliquia. La fe humana siguió allí, encendida por actos que eran en parte liturgia y en parte táctica militar. Para muchos, esa combinación fue lo que hizo la diferencia. En los archivos de la flota, el nombre Tarsis dejó de ser un número en la lista. Se convirtió en un caso de estudio, una anomalía de resistencia que obligó a recalibrar modelos. En los corredores, se hablaba con frialdad, pero también con un nuevo matiz: prudencia. La galaxia aprendió algo que tomaría generaciones para absorber completamente. Aprendió que la fe humana no era un código de error que pudiera descartarse, era una variable estratégica. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.